Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les hablaré sobre el lenguaje SQL y ya el modelo físico, a lo que nos interesa, ¿verdad? El código. Entonces, vean que solo vamos a crear las tablas, no vamos a llenar datos, no vamos a consultar en la base de datos, simplemente se va a crear la base de datos así en blanco para que ustedes vean cómo es la creación. Eh, SQL prácticamente es un lenguaje de consultas, ¿verdad? Para bases de datos. Aquí está la sintaxis de cómo crear una base de datos o una tabla. Vean que tenemos private table, el nombre de la tabla. Columna uno quiere decir el atributo uno con el tipo de dato. Y columna 2 con el tipo de dato y sucesivamente hasta que termina. Se inicializa con abrir paréntesis y se finaliza con cerrar paréntesis, punto y coma. Al momento de escribir línea con una coma. Entonces vamos a ver nuestro modelo relacional. Esto básicamente es lo que vamos a hacer. Dice, eh, ya haciendo nuestro modelo eh, entidad, entidad relación y modelo relacional, tenemos los atributos, ¿verdad? Y la derivación de todo. Entonces solo voy a buscar el modelo relacional, que este es el modelo entidad relación. Es el modelo conceptual. Voy a buscar el modelo el lógico. Independientemente de todo lo que hagamos, vamos a utilizar también cosas esenciales para la función. No abre mi ventana. Voy a buscar mi modelo. Lo tengo en un archivo de día. Mientras que Se abre el archivo y vamos a abrir Axis. colocamos Axis. Todas las aplicaciones. Aquí está nuestro modelo relacional. Eh, Vamos a ampliar un poco.
a partir del modelo relacional vamos a realizar nuestro modelo físico. Entonces aquí sin no hay que preocuparnos mucho, ¿verdad? Sin realizar todo lo que se va a realizar, todo lo que está en el diagrama hay que realizarlo. Entonces voy a buscar axis. Utilizo varios programas para la grabación. Dice que errores. Vamos a omitir. Esperemos que cargue un momento. Vamos a crear una base de datos en blanco. Entonces vamos a crear ejemplo, en este caso ejemplo. Previamente ya tengo creada una, entonces voy a reemplazarlo. Entonces así se visualiza Axis. Entonces yo creo que ustedes ya trabajaron en Axis, pero no exclusivamente para base de datos, sino pues me podría atreverme, ¿verdad?, en decir que solo jugaron con Axis. Pero ahorita sí vamos a ver cómo se trabaja en Axis ya en código. Entonces vamos en la pestaña crear, seguidamente diseño de consultas, cerramos esta ventana, seguidamente le damos clic secundario a la pestaña consulta 1, luego vista SQL. Aquí vamos a colocar todo nuestro código, ¿verdad? Pero en este caso yo lo voy a colocar en bloc de notas. Ustedes lo pueden colocar ya directamente en la ventana de consultas, pero en este caso, para que ustedes puedan visualizar de una forma exacta, lo voy a realizar en bloc de notas. Primeramente, para crearlo tenemos que colocar private table. Yo voy a hacer un ejemplo previamente a realizar el modelo relacional que teníamos pendiente. Por ejemplo, voy a relacionar un empleado que tiene cargo, y ese va a ser la relación empleado. Muchos empleados tienen un cargo. Entonces espero que me entiendan el parámetro. Un empleado, muchos empleados en una empresa tienen un cargo dentro de la empresa. Entonces colocamos cargo, en todas las tablas tienen que tener un ID guión bajo cargo. El tipo de dato va a ser char. Char es un puntero. En esta cláusula no voy a detenerme mucho porque ustedes ya saben que es un char. Ustedes tendrían que verlo en programación, en la programación estructurada. Entonces no me voy a detener mucho en este parámetro. ¿Por qué se coloca el ID guión bajo cargo? Porque recuerden que en programación cada espacio
o cada letra que nosotros coloquemos en programación es un espacio acumulado dentro de la pila o dentro del vector o arreglo. Entonces yo creo que ya estamos bien. Entonces colocamos descripción, el cargo va a ser ahora la extensión varchar coloca tipo string, quiere decir que va a colocar solo letras, números y letras, es alfanumérico, se podría decir, con una longitud de 50 caracteres. Cada uno de estos que están en paréntesis es la longitud, es el, digamos, por ejemplo, yo coloqué id cargo, puede tener 10 espacios, en este caso va a tener 50 espacios, y coloco en la llave primaria primary key es la llave primaria, va a ser id cargo, seguidamente cierro para que ustedes no se equivoquen. Vean, y tengo que colocar aquí, entonces copio y pego. Ustedes lo pueden escribir aquí directamente. Ahora selecciono y le doy ejecutar. Vean que tengo dos atributos. Vean, automáticamente lo hacemos directamente con código, en la cual pues eso es lo que me gusta, codificar y no hacerlo manual. Por eso es la dificultad de programación. Entonces para relacionar estas dos tablas voy a colocar, por ejemplo, aquí no tenemos la llave foránea, porque si vamos a la definición de la llave foránea, dice que es una llave que relaciona dos tablas entre sí. Entonces si vemos esto, dice que muchos empleados, donde hay, digamos, muchos datos, ahí se coloca la llave foránea. Es decir, cuando es un dato de, por ejemplo, aquí dice un cargo puede tener varios empleados, donde dice varios empleados, muchos empleados o muchos alumnos, o dependiendo los datos, ¿verdad? La cardinalidad de datos, ahí se coloca la llave foránea. En este caso, como es un dato de uno a mucho, entonces no se coloca la llave foránea. Cuando es un dato de muchos a uno, entonces donde hay muchos datos, ahí se coloca la llave foránea. Van a ver este ejemplo. Voy a colocar aquí, voy a crear la tabla empleados. Empleado, id empleado de tipo char con una longitud de 10. Quiero el nombre del empleado, varchar 50, ustedes pueden colocar 40, 60, dependiendo, ¿verdad? Si ustedes tienen grande capacidad de disco duro, entonces pueden colocar hasta 1000 para que se llene, ¿verdad? Varchar 50, dirección, varchar 50, quiero tener el teléfono,
Ahora coloco la llave foránea, un atributo más. La llave foránea es id cargo. Va a ser de tipo char con una longitud de 10. Cerramos paréntesis. Ahora colocamos la llave primaria de esa tabla. La llave primaria aquí, la llave primaria de esta tabla va a ser el id empleado. Ahora la llave foránea foreign key. La llave foránea va a ser el id cargo. Para relacionarlo se coloca references, que en español es referencia. Ya que ustedes saben inglés, pues ustedes me pueden ya corregir, no mucho le entro al inglés, pero más o menos ahí voy. Entonces dice la llave foránea de id cargo está referenciado, o lo vamos a referenciar con la tabla cargo. Vean, jóvenes, que como estoy escribiendo las letras, o como lo escribí en la tabla anterior, así también o literalmente se tiene que escribir igualito, ¿verdad? Para que no hubiese estrés ahí, para que ustedes estén pensando dónde está el fallo. Porque si ustedes se recuerdan en la programación estructural, ya que un punto y coma, una variable, algo por el estilo, no concuerdan, el programa no les va a tirar nada, ¿verdad? ¿Y dónde está el error si todo está bien, verdad? Que es lo típico que dicen, ¿verdad? No, profe, ya lo vi casi 10 veces, 15 veces, ya lo vi 3 horas, 4 horas, y mientras que, por ejemplo, voy a hacer un error aquí, ¿verdad? Para que ustedes vean que es muy fácil de verificar el error o algo por el estilo, porque es lo que típicamente se ha visto en años anteriores. Y la llave foránea y la llave primaria de la tabla cargos es id cargo. Entonces cerramos. Bueno, vean, jóvenes, selecciono esto. Seguidamente voy a la tabla de consultas, pego, selecciono y ejecutar. Me dice que el error de sintaxis en la instrucción de pivot table. Entonces, anteriormente les dije que voy a hacer un error, ¿verdad? Entonces, vean que es muy práctico el error. Si tengo la secuencia y la sintaxis en mente, pues no voy a tener errores. Entonces, voy a copiar nuevamente. Selección. Vean, jóvenes, que tenemos ya dos tablas, están relacionadas entre sí. Ahora, ¿y profe, dónde está la relación? Vamos a ver en herramientas de base de datos, relaciones. Vean, jóvenes, dice que muchos empleados tienen un cargo. Entonces vean, jóvenes, que así se trabaja en base de datos. No es mucha programación, sino simplemente es cómo se escribe y cómo es la lógica, ¿verdad? Dice id empleados y id cargos. Ahora vean, jóvenes, que tenemos la llave foránea
y la llave primaria. Aquí solo tiene llave primaria. Entonces tenemos foránea y primaria, ya que la foránea dice que es el que relaciona una tabla con otra tabla. Entonces, donde tenemos los datos de muchos datos, por ejemplo, aquí está muchos datos cuando es infinito, ¿verdad? Y tenemos el dato de uno a muchos. Entonces, donde tenemos de uno a muchos, la tabla de muchos, entonces se coloca la llave foránea. En este caso no tiene llave foránea, entonces se crea normalmente. Entonces vamos a eliminar esto. No nos va a servir por el momento. Vamos a cerrar y decimos que no. Eh, Vamos a crear, voy a borrar aquí. Voy a eliminar. Sí, sí. Voy a eliminar. Sí, ahí estamos. Ahora vamos a crear nuestra base de datos. Bueno, primero que nada tengo que visualizar dónde está el dato de mucho, ¿verdad? Un alumno tiene varios cursos, un profesor tiene varios cursos. Entonces, eh, prácticamente voy a crear alumnos, seguidamente profesor, y por último el que va a relacionar la tabla alumno y profesor va a ser la tabla curso. Entonces, voy a utilizar esta plantilla, ¿verdad? Entonces, como es lo mismo, entonces borro prácticamente aquí. Entonces, sustituyo. Nombre, apellido, edad y dirección. Entonces, apellido. Aquí es edad. Coloco la llave primaria. Primary key va a ser el ID. Esperen. ID alumno. Entonces cierro, copio, voy en diseño, ejecutar y tengo la primera tabla. Entonces creo también la tabla profesor. Otra cosa que se me olvidó, ¿verdad? Al momento de que ustedes creen la tabla, digamos la tabla, tienen que guardar también la consulta. Por ejemplo, voy a guardar esto, va a ser alumno, para que yo vea que ustedes sí lo hicieron, ¿verdad? No, y no se dieron copia. Otra cosa, jóvenes, también, que por favor no se reproduzcan el archivo, porque me voy a dar cuenta y no voy a tomarlo en cuenta, no lo voy a tomar en cuenta, ya que soy típicamente, pues, soy muy cuidadoso en la reproducción de información, y cuando me doy cuenta, entonces yo no pregunto si es suyo o no, sino simplemente no voy a calificar nada del código y lo voy a tomar como cero. Por favor, tómenlo en cuenta y que lo hagan ustedes mismos en su computadora o en otra computadora, pero que ustedes lo hagan, porque voy a verificar el plagio de información, ya que tengo un detector de plagio de información. Cuando me dice que son iguales, Entonces voy a tomarlo como cero también. El que dio copia y el que copió, ¿verdad? Literalmente así voy a calificar para prevenirme también, ¿verdad? Porque no es muy injusto cuando uno lo hace y lo tómenlo muy en cuenta. Y Por favor, no quiero discusiones, ni quiero
problemas. Es uno consciente, entonces sabe lo que hace. Entonces, por favor, tómenlo mucho en cuenta, jóvenes, porque eh, voy a cualificar minuciosamente cómo hicieron su base de datos. Entonces vamos a guardar la consulta. Bueno, vamos a esperar un momento. Dice que ya está. Entonces voy a colocar alumno 1 solo para que me guarde la consulta. Bien, ahora ya está guardado. Entonces vengo y cierro esta consulta, abro otra consulta, ¿verdad? Para guardar todo lo que yo realicé. Y seguidamente así lo guardan, jóvenes. Por favor, pues en lista SQL elaboro nombre, apellido, dirección, teléfono. Vamos a ver nuestra base de datos. Nombre, apellido, profesión y dirección. Entonces solo sería profesión. Lo que estamos haciendo, jóvenes, es copiar literalmente como nos dice aquí, ¿verdad? Entonces y todas las letras, ¿verdad? Que tienen que estar enlazados. Entonces así no hay mucho que hablar, ¿verdad? Entonces eso sería. Entonces tenemos el ID profesor, la llave primaria. Entonces copiamos, seleccionamos y tenemos ya dos tablas. Tenemos ya dos tablas. Ahora voy a relacionar ya dos tablas. Entonces, por favor, jóvenes, no se estresen cuando son ya dos tablas que tengo que relacionar, ¿verdad? Entonces, no es mucho problema. Cursos, voy a colocar ahí de cursos. Creo que tiene un nombre, no estoy mal. Nombre, tiempo, ID alumno y profesor. Vamos a colocar el tiempo. Ahora colocamos las llaves foráneas. ID alumno, ID profesor, la llave primaria de esta tabla va a ser ID cursos, va a ser de tipo char, de longitud 10. Bueno, ahora voy a colocar la llave foránea. Dice foreign key ID alumno,
ID alumno. Entonces para relacionar colocamos referencias, que la llave foránea está relacionada con la tabla alumno. Vean, jóvenes, literalmente como estoy escribiendo alumno, lo estoy escribiendo también aquí, literalmente. Luego el ID alumno, la llave primaria. Ahora voy a relacionar el siguiente código, solo para que optimizar tiempo. Voy a copiar aquí. Coloco profesor, seguidamente el de la tabla, profesor, y con la llave primaria, profesor. Vamos a ver si exacto, estoy bien. Entonces quito esta coma y copio. Ustedes guardan esta consulta, profesor 1 y cursos 1, ¿verdad? Entonces selecciono y ejecuto. Espero que me salga. Error de sintaxis. Entonces a ver dónde tengo mi... ya tengo un error, ya encontré el error. Vean, me faltó una coma. Entonces no hay mucho que preocuparse, sino simplemente saber cómo solucionar el problema, ya que en programación es solución de problemas. Entonces ya tengo 3 tablas ya relacionadas. Ahora voy a verificar herramientas de base de datos, relación, ya tengo esto. Entonces voy a actualizar todo en la base de datos. Mostrar tablas, solo selecciono estas tablas, le doy a agregar, vean que tenemos relacionado. Vean, un alumno tiene muchos cursos y un profesor tiene asignado varios cursos. Entonces, jóvenes, espero que entendieron, y espero que tengan dudas esta semana, ya que solo esta semana tengo para resolver dudas. Ya solo 2 días de plano. Tenemos día jueves, día viernes solo para resolución de dudas. Ya el lunes les diré qué día me pueden entregar el trabajo, y por favor no se copien, háganlo por ustedes mismos, ya que en el examen va a estar un poquito cargado. Me atrevo a decir que este lenguaje lo casi mínimo que entendí este tema fue una semana, día y noche, y ustedes ya deberían de saber. Ustedes, yo confío en ustedes, que ustedes investigaron otro poco, ¿verdad? Y eso me alegra bastante. Entonces, que tengan una linda semana, y cualquier duda que tengan me pueden escribir. Muchas gracias, jóvenes, y que Dios los bendiga.